Muy bien, vamos a retomar este tema que está basado en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, donde estuvimos compartiendo algunas cosas que se llevarán a cabo en el momento que Cristo venga, su segunda venida. En esa segunda venida, primeramente, vendrá por su iglesia, por los que son suyos, por los que Él conoce como sus ovejas. Y en este pasaje le llama el arrebatamiento o arrebatados, seremos arrebatados. Es decir, de una manera tan rápida que en un abrir y cerrar de ojos se llevará a cabo ese evento. Entonces, también está, ¿cómo decir?, respondiendo a una inquietud que tenían los tesalonicenses hace 20 siglos, ¿verdad? Ellos estaban con esta expectativa de la segunda venida de Cristo y les intranquilizaba mucho sobre sus seres amados que habían partido. Y era tan nuevo el evangelio, el cristianismo en esa tierra de Europa, y pues en la persecución o enfermos que habían muerto en esos días creyendo en Cristo. Y la iglesia le preguntó a Pablo que qué pasaría con ellos. Ellos tenían un cargo por sus amados que querían que estuvieran en el cielo y pensaban que posiblemente el plan de Dios era solamente para las que estuvieran presentes. Entonces Pablo les responde que realmente ellos van a resucitar en el momento que Él venga. Van a ser levantados del polvo y van a resucitar sus cuerpos. Pero algo que revela también es que las almas de ellos que partieron van a venir con Jesús y van a ser reunidos a su cuerpo resucitado. Dice, pero esto va a ser simultáneamente con ustedes, con los que hayan quedado. Entonces, él está tocando este punto que pues ellos resucitarían y de paso también está tocando el punto de la resurrección. La resurrección, cuando se habla de la resurrección, se habla de la resurrección del cuerpo. Han pasado 2000 años y esto sigue vigente. Los que durmieron en Cristo desde aquellos días, sus cuerpos serán levantados donde estén, ¿verdad? En el polvo, en las cenizas, en el mar, donde esté su cuerpo, Dios lo va a traer, porque Dios es el que da el cuerpo. Entonces, para Dios eso implícitamente está diciendo que esto es completamente posible, porque Dios lo va a hacer. La resurrección de nuestros cuerpos, bueno, los que murieron en Cristo, pero nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. Bueno, esto va a ser al mismo tiempo, simultáneo. Los muertos en Cristo recibirán su cuerpo y nosotros seremos transformados en nuestro cuerpo sin pasar por la experiencia de la muerte. Así como estemos viviendo, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado. La Biblia lo llama un cuerpo igual al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, se mostró a sus discípulos con un cuerpo resucitado.
y Él les dijo a sus discípulos: palpen y vean que yo mismo soy. Tóquenme, miren mis pies, miren mis manos, que yo soy resucitado, el que estuve muerto, el que fui sepultado y vivo. Bueno, todo ese escenario debe ser una fortaleza para nuestra esperanza. Dentro de tantas situaciones que pasamos en este mundo, dolorosas, penosas, desalentadoras, bueno, nosotros debemos saber que en cualquier momento Cristo vendrá por nosotros. Y bueno, también les he comentado que esa segunda venida Dios reveló señales que serían manifestadas en esa proximidad cuando Cristo vendría. Y les he comentado cómo las condiciones que guarda este mundo en estos días, bueno, en ese sentido, todo está madurado. Tantas condiciones que están coincidiendo en cuanto a la moral del mundo, en cuanto al alejamiento, en cuanto la misma tecnología, la incredulidad en la que vive el mundo, ajenos de estos planes de Dios, ignorándolos completamente. Bueno, también un despertador que es esencial como una señal es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a su territorio y fue reconocido por las Naciones Unidas como un estado independiente y soberano en 1948. Bueno, después no recuerdo cuando fue reconocido. Bueno, un poco antes ellos habían comprado a pues tenía el dominio sobre esa tierra, sobre esos territorios, el Reino Unido. Y los judíos pudientes en 1917 le compraron, le pagaron, así como Estados Unidos le pagó a México por los territorios que anexó a su país. Así, estos judíos ricos pagaron por el territorio que ahora ellos están peleando. En 1917 empezaron a regresar y encontraron que estaba poblado por los palestinos. Bueno, ellos se fueron, ¿cómo decir?, poblando, estableciéndose en esa tierra de una manera silenciosa. Pero en 1949 ellos hicieron una llegada abundante y pues poblaron la mayor parte de ese territorio. En 1917, en 1967 hubo una guerra de los palestinos contra ellos porque no querían ceder ese territorio que ellos habían ocupado de una manera, pues puede decirse ilegal, como posesionarios. Se fueron posesionando en esa tierra que Dios le había dado a Abraham y le había señalado los límites. Y bueno, cuando Dios trajo el juicio sobre Israel en el año 70, fueron conquistados por los romanos y fueron esparcidos desde el año 70 hasta 1948. Bueno, en ese tiempo fueron reconocidos en 1948 como una nación, como un gobierno soberano, de tal manera que en ese sentido los palestinos no tenían ese reconocimiento. Ellos habían estado ocupando por siglos esas tierras.
Y bueno, claro que se consideraron por la antigüedad dueños, que era de ellos esa tierra, pero en las raíces siempre fue de Israel. Y en 1967 se expandieron, ¿verdad? Porque los palestinos habían estado copando parte de ese territorio. Y bueno, hasta la fecha sigue siendo una disputa, pero ahorita se está dando las condiciones de que Israel está rodeado por sus enemigos y estos enemigos tienen el apoyo de otras potencias mundiales detrás de ellos. Entonces, esa situación es algo en el centro de todo lo que sucedería como señales de esta segunda venida de Cristo. Además de las condiciones morales, el rechazo a un mundo sin Dios, el Dios es el dinero, el poder. Todas esas situaciones están coincidiendo y están mencionadas en la Biblia, que se estarían dándose como los dolores de una mujer que está próxima a dar a luz. Esas partes a nosotros nos toca conocerlas como señales para estar preparados y para estar con esa expectativa. Bueno, este pasaje está hablando de ese momento en que Cristo vendrá por segunda vez en dos eventos. El primer evento es este. En su segunda venida, Cristo viene a recoger todo lo que es de Él y llevado al cielo. Después, en ese mismo momento, se inicia un juicio sobre esta humanidad, una gran tribulación que durará 7 años. Hay muchos aspectos que conocer de esa segunda venida para juicio de la humanidad incrédula, la humanidad que ha rechazado a Cristo. Los que vivan, ellos van a vivir una gran tribulación. Amén, de que los que partieron, pues ellos están separados de Dios en el infierno. Bueno, ese es un tema también muy amplio que conocerlo, los 7 años de juicio de la gran tribulación. A nosotros no nos tocará estar en esa situación porque seremos llevados al cielo. Esta es la parte que estamos viendo, la parte nuestra, ¿verdad? El arrebatamiento y la resurrección de nuestro cuerpo. Un cuerpo eterno, perfecto. Ya entonces la naturaleza que vive en este cuerpo, la naturaleza de Adán, terminará. En ese momento habrá terminado. Bueno, terminó para los que ya partieron, porque pues ellos dejaron su cuerpo, el cuerpo que viene del primer nacimiento. Cuando venga Cristo se les dará un cuerpo glorificado. Nosotros en ese momento, este cuerpo terminará así como se dice, en un abrir y cerrar de ojos, pero inmediatamente seremos vestidos de un cuerpo glorificado. Y estaremos así siempre con el Señor. Ya en ese momento, hermanos, empieza nuestra perfección. En ese momento estaremos aptos para habitar con Dios, en una perfección de santidad. Bueno, todos estos puntos están enseñados en la Biblia para que nosotros nos alentemos y no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Así lo define la Biblia. Y bueno, para retomar
este punto, voy a leer de nuevo los versículos que estamos tomando como base, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está contestando su inquietud. Y Pablo está dejando establecido que esto es el plan de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos antes de los que durmieron. Dios se va a ocupar primero de los que durmieron, o los que partieron, o los que murieron, la muerte física, ¿verdad? Primeramente ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, Dios mismo. Y aquí de paso está señalando que pues el Señor es el Señor Jesucristo. Hablamos de la segunda venida. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora sí lo menciona con el término que conocemos, los muertos en Cristo, pero no muertos espiritualmente, los muertos que murió su cuerpo, ¿verdad? Dice, resucitarán primero. Esta resurrección es la que estamos señalando como la resurrección de sus cuerpos. Porque está diciendo que los que durmieron en Cristo vendrán con el Señor. ¿Cómo es que vendrán y resucitarán? Bueno, vendrán sus almas. Todas las almas que dejaron su cuerpo creyendo en Cristo, ahorita están en la presencia del Señor. Pero el plan de Dios es darles un cuerpo eterno, glorificado, perfecto. Bueno, entonces aquí dice que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero tener claro que los muertos en Cristo se refiere sus cuerpos, porque sus almas vendrán otra vez con el Señor para recibir ese cuerpo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre es eternamente, ¿verdad? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, el Señor ya había adelantado cuando murió Lázaro, el hermano de Marta y María. Había adelantado este anuncio en Juan 11, 21 al 26. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, él murió así como lo estamos mencionando. Murió su cuerpo, pero su alma fue con el Señor. Esto sucedió pues hace 2000 años. Y de 2000 años para atrás, ¿se acuerdan de Abel, que fue muerto por su hermano Caín? Bueno, Abel también va a venir junto con todos los que partieron. Y Noé, y Abraham, y Jacob, y todos los creyentes del Antiguo Testamento vendrán. Sus almas desde entonces estuvieron llegando al cielo, una por una. Y en este momento, ellos van a venir. Entonces, Lázaro, que murió allí en ese tiempo,
Y Marta estaba muy dolida, hasta reclamándole al Señor, si no nos hubieras descuidado, mi hermano no hubiera muerto. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así como lo estamos diciendo. Muerto es su cuerpo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice Jesús a Marta, ¿crees esto? Bueno, así nosotros oímos o conocemos o hemos leído muchas declaraciones de parte de Dios, pero las tomamos así como Marta. Marta sabía, dice, yo sé que en el día postrero Él resucitará. Bueno, mira, aquí está la resurrección, yo soy. El que cree en mí, tú no te preocupes, aunque esté muerto, Él vivirá. Y el Señor estaba señalando este tiempo que estamos hablando de esa segunda venida de Cristo. Bueno, por eso nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, esto nos pone en una alerta por aquellos que todavía no han decidido tener esta esperanza. Están inmersos en las cosas temporales, las cosas que perecen, lo que no quedará, pero lo que quedará es esto que estamos viendo. Y bueno, nosotros debemos vivir en amor, dice la Biblia, y la mejor manera de amarles es tenerles un cargo y estarles pues motivando o guiándolos a que crean que en cualquier momento o parten de esta vida o el Señor viene. Bueno, eso es lo que le preguntó Jesús a Marta. ¿Crees esto? Para el que ha establecido una relación personal con Dios, al momento de dejar su cuerpo, es como recostarse para tomar una siesta y despertar en gloria. Este es cuando su alma ha partido al cielo y su cuerpo al polvo. Y es como dormir una siesta, dice. Por eso usa en cierto sentido la palabra durmieron, porque será tan placentero como cuando ya descansamos y entramos en un sueño. Bueno, así será el momento de nuestra partida. No será violento, no será lleno de temor, de conflicto, sino un sueño reparador. Bien, dice, y aquí tenemos unos versículos como una convicción de reposar en esta esperanza. En el Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Bueno, aquí revela algo más, que esa alma no parte sola al cielo, sino que el Señor viene por ella. Tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, y habla de pasar por un valle de sombra de muerte. Es decir, en ese momento que es un instante, pasamos de estar conscientes a esta vida y cruzar el estado de la muerte en nuestro cuerpo, pero dice que es una sombra. La muerte fue alejada. Dice en 2 Timoteo, dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida. En ese momento lo define en una forma de experiencia, como una sombra. La muerte estuvo ahí, pero ya no está. Nosotros pasaremos junto con el Señor.
Y en otro versículo el Señor declara, enfocando también esa misma experiencia, y vamos a decir una experiencia, porque lo viviremos. Así será nuestro pasar de esta vida a la eternidad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, nosotros seguiremos el momento hasta el final, cuando Cristo venga por nuestra alma, oyendo su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vámonos. Es el momento de partir y no temeré mal alguno, porque el Señor me está hablando que le siga, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es, nunca irán al infierno. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, Él nos va a arrebatar para llevarnos, pero nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dice el Salmo 48:14. Este es el Dios nuestro, y Él nos guiará aún más allá de este momento que estamos diciendo. Bueno, eso es la experiencia, la convicción, el reposo que debe reinar en mi corazón. Y no solo debe ser un reposo, sino debe ser un anhelo, porque ya nos liberaremos de este cuerpo de muerte, de debilidad, de sufrimiento, de quebrantos. Ya seremos liberados. Entonces, Pablo dijo, alentaos con estas palabras, ¿verdad? Por lo cual, si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la base o el fundamento de nuestra esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bueno, esto contesta que los que partieron van a venir con Jesús. ¿Dónde están? Pues en el cielo. Fueron llevados por el Señor. Por la resurrección de Cristo, la experiencia para un creyente, el dejar su cuerpo es moverse en su alma libremente al cielo. No es morirse. Por estas razones, un cristiano no debería entristecerse cuando sus seres queridos mueren en Cristo, porque a la luz de la Escritura solo es salir de su cuerpo mientras éste vuelve al polvo, esperando su resurrección, y su alma asciende al cielo, a la presencia de Dios. Muchas veces lo declaramos fácilmente, pero no lo tenemos como una esperanza que estamos anhelantes de que sea ese momento. Por lo cual, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, aquí la palabra de Dios está haciendo diferencia. Y el punto de partida de este estudio o de este tema es que es la importancia de tener una relación personal con Dios. Y todo este contenido habla de esa importancia de que hemos establecido una relación personal con Dios. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. En ese momento se estableció una relación que no teníamos. Dios vino a nuestras vidas en Cristo, porque Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
En esta esperanza encontramos el consuelo a todas nuestras penurias, tristezas y quebrantos. Vamos a hacer una pausa aquí para ver la segunda parte.